Bueno, este es un ejercicio de transformada inversa de Laplace. Quiero antitransformar S sobre S cuadrado más 8S menos 3. Podría hacerlo por residuos, pero bueno, no sé cómo son las raíces de esto. Voy a tratar de hacer una transformación para que me quede una transformada inmediata, digamos, y la pueda sacar en tabla. Eso ya lo hemos hecho en otros casos, ya hay en los apuntes, de completar cuadrados acá en el denominador para que me quede algo de la forma S más algo o S menos algo elevado al cuadrado y que pueda ser la transformada de un seno hiperbólico, coseno hiperbólico o si no también trigonométrico. O por otro lado también como está desplazada la variable S va a ser multiplicada, o sea, ese seno hiperbólico por una exponencial. Entonces lo hice pensando en eso. Entonces si tomamos el denominador y completamos cuadrado, esto quedaría S sobre S cuadrado más 8S. Y bueno, si este 8S es el doble producto de S por otro número, bueno, 2 por 4 daría 8. O sea que el otro número sería 4. Tendría que sumarle 4 al cuadrado y restarle 4 al cuadrado, o sea, 16 y menos 16. Menos el 3, que está acá, quedaría así. Bueno, pero entonces ahora el denominador se transformó en un binomio al cuadrado, que es esto, que sería S más 4 elevado al cuadrado, y menos 19, que esto lo podríamos interpretar como un número elevado al cuadrado, que sería raíz de 19. Y arriba tenemos S. Entonces esto se asemeja, si le sacamos este 4, S sobre S cuadrado menos 19 es la transformada de un coseno hiperbólico, porque estaba con menos acá abajo y S arriba, si no aparecía el valor de raíz de 19. Bueno, pero eso sería si no estuviera este 4. Como está este 4, está desplazada, pero no puede estar desplazada esta S y esta S no. Entonces podría hacer otra transformación que es sumarle y restarle 4 en el numerador. O sea, poner S más 4 y menos 4. Y entonces separar en S más 4 sobre todo esto, o sea, separar sobre el denominador común los términos S más 4 y el término menos 4. Entonces esto quedaría la antitransformada de la suma de dos funciones. Y podríamos poner que es la suma de las antitransformadas. Entonces directamente lo voy a poner como S más 4 sobre S más 4 al cuadrado menos 19. Y la otra transformada tendría que ser más, bueno, menos sería porque es un menos, acá le ponemos menos. La transformada inversa de Laplace de 4 sobre lo mismo, S más 4 al cuadrado menos 19. Bueno, pero resulta que esta ahora sí es una transformada conocida. Esta, para ser conocida, tendría que aparecer acá el valor de A,
porque esto es ese cuadrado, me tiene que aparecer raíz de 19. Bueno, lo hacemos y lo introducimos poniendo raíz de 19 multiplicado por raíz de 19 y dividido por raíz de 19, que lo podemos poner acá. 1/raíz de 19. Bueno, me salió medio junto ahí. Y entonces quiere decir que esto es a sobre a cuadrado menos a cuadrado, perdón, a sobre s al cuadrado menos a cuadrado, es la transformada de un seno hiperbólico de raíz de 19t. Pero como la s está desplazada en 4, sería multiplicada por la exponencial e a la menos 4t. Y este sería la transformada de un coseno, porque es s sobre s cuadrado menos a cuadrado, del coseno hiperbólico de raíz de 19t, pero como la s está desplazada en 4, sería también multiplicada por e a la menos 4t. Y por lo tanto tengo resuelto ya esto, o sea que esto va a ser igual a e a la menos 4t por el coseno hiperbólico de la raíz de 19t, así, bueno, salió feo eso, coseno hiperbólico de raíz de 19t, y menos 4 sobre raíz de 19, que eso queda como coeficiente, sale la transformada de una constante por una función en la constante por la transformada de la función. Bueno, raíz de 19, no sé qué estoy poniendo. Por el e a la menos 4t, que es lo mismo, e a la menos 4t, y por el seno hiperbólico de raíz de 19t. Bueno, ahí quedó. Bueno, entonces eso es una transformada que podría ser, por ejemplo, para calcular así en un cálculo en una pregunta de opción múltiple, o también de desarrollo podría ser. Bueno, o sea, alguna pregunta, duda. Se entiende bien, profe. Bueno, lo copiaron, no sé si tienen otra pregunta ustedes. Yo lo estoy copiando, profe. Bueno,
Bueno, tengo otro para mostrar también, para hacer, que no está en la guía. Después podemos hacer alguno de la guía, no sé. Profe, después podemos hacer el 159, la guía. Bueno, ¿cuál es el 159? Sí, ese creo que lo hice. Se lo muestro lo tengo hecho. El 159 es el que es seno de t si t va entre 0 y pi, Sí, y es. 0 si t es mayor que pi. Ese o lo hace por la definición de transformada, lo vamos a ver acá, porque está hecho acá. O lo hace por la definición de transformada, que tendría que transformar nada más que entre 0, hacer la integral entre 0 y pi de seno de t por e a la menos st por diferencial de t. Bueno, va a tener que trabajar un poco con la integral. Pero si no, se puede hacer de esta forma, como está acá. Se puede usted tiene esta función f de t, que es seno de t entre 0 y pi, y después vale 0. Usted la podría poner compuesta por la suma de estas dos funciones. De la función, bueno, esta es una estrategia, ¿no es cierto?, de aplicar seno de t, y como yo quiero que coincida acá con seno de t y acá se elimine todo esto, entonces le sumo una seno de t pero desplazada o retrasada en el tiempo en pi. Entonces queda esta misma función retrasada en pi, y como vemos las ondas se contrarrestan con esta si la sumo, y esta parte, como acá es 0, sumándole esto, va a quedar esto solo. Y entonces a la función f yo la puedo poner como la suma de la función g de t, bueno, le llamé g de t, que es la seno de t directamente, más g cresta de t menos pi, que sería esta g de t retrasada en pi. Y bueno, pero entonces si es la suma de estas dos, directamente la transformada del seno más la transformada de la función retrasada. La transformada, bueno, esto lo tiene que ver para arriba, porque lo dice al revés, no sé por qué, porque después, bueno, agregué esto al último, y acá estaba este otro ejercicio, por eso lo hice para acá arriba. Y entonces si hago la transformada de ft, sería la transformada de g de t, más la transformada de esto que está ahí. Por supuesto, g cresta lo expreso como el seno de t menos pi por u de t menos pi. Y bueno, la transformada del seno es la de la tabla, 1 sobre s cuadrado más 1, porque a vale 1. Y la del transformada de este seno desplazado sería la misma que la del seno, multiplicado por e a la menos el desplazamiento por s. Y ya está. O sea, es mucho más fácil hacerla de esta forma. Pero hay que darse cuenta de cómo puedo sumar dos funciones. En esto tenemos que jugar con lo que es las funciones retrasadas, la función escalón unitario, o sea, esas funciones que me permiten a lo mejor anular una parte de la función y que me quede la otra, y que me quede el pulso que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, si quiere copiarlo, copia, no sé. Yo pensaba hacer uno de que no hay muchos así más fáciles, sino que son muy complicados, los que salen acá de derivadas parciales. Uno que me habían preguntado por mail, me preguntó uno de ustedes, pero no está acá. Y bueno, y como me pareció interesante, es un ejercicio que sí podría ser para parcial. Debe ser alguno que yo vi en parcial, porque creo que me suena conocido. Entonces podríamos hacer ese como por una aplicación de ecuaciones en derivadas parciales. Sí, profe, yo quería preguntarle eso de dónde podéis sacar otro ejercicio para practicar.
porque Bueno, o debería. sea, yo le di varios, le puedo dar otros más, pero bueno, no hay mucho de esto del segundo orden, así tan complicados no hay. O sea, yo tendría que pensarlo para hacer uno, por eso voy a dar este otro, que es otro distinto, que es uno que seguramente tome en algún parcial o en algún trabajo práctico. Bueno, ¿estamos o no? Para dar el otro. ¿Ya lo copio este? Sí, profe. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto la otra vez. Después podríamos revisar si esto también lo hicimos el otro día de transformación conforme, puntos críticos. Bueno, y ahora lo que quiero hacer es esta ecuación diferencial con esas condiciones. Ven que no aparecen todos los términos como en la guía, que bueno, son ejercicios más largos, que no tiene sentido a desarrollar algo tan largo cuando estamos viendo el procedimiento simplemente. Y podemos ver más ejercicios y nos quedamos con uno solo. Bueno, entonces, por ejemplo, este tiene la derivada segunda de z respecto de x dos veces menos la derivada segunda cruzada con respecto de x igual a 0. Con estas condiciones que, bueno, esto es el problema de Cauchy, que querría decir que esto tiene que contener a la curva 2i cuadrado en el plano zi sería, o cuando pasa por el plano zi, y que la derivada direccional con respecto a x, cuando pasa por ese plano, tiene que seguir esta variación. Pero bueno, esto es como para interpretarlo lo que estoy diciendo yo. Ahora vamos a resolverlo directamente. Es una ecuación homogénea. Podríamos plantear la solución de la forma phi de mx más i, y para eso yo tenía que escribir el operador diferencial, que acá sería d al cuadrado, menos d aplicado a d asterisco, que el d asterisco era la derivada respecto de y, y todo esto aplicado a la variable z igual a 0. Esta era la función de d asterisco, digamos, la función f, perdón, de d asterisco, que era como un operador diferencial aplicado, es un operador diferencial, pero que consiste de 2 aplicado a la variable z, o a la función z en este caso. Bueno, y si yo proponía la z de la forma, esto era, bueno, vamos a ponerlo acá, esto era f de d asterisco, d asterisco. Y si yo proponía una z que era una función phi de mx más i, entonces era equivalente cuando yo reemplazaba, no vamos a hacer todo el desarrollo teórico, eso sería para el teórico, era equivalente a reemplazar d por m y d asterisco por 1, y entonces planteaba la ecuación f de m1 igualada a 0, que era la ecuación auxiliar. Y de ahí sacaba los valores de m, y que me podían permitir, si eran dos valores distintos, obtener dos soluciones, una con m1 y otra con m2, que la suma, como es lineal, es también una solución de la ecuación. Bueno, pero si reemplazo acá por m y acá m1, queda m cuadrado menos m igual a 0. Bueno, las raíces de esta ecuación son fáciles, no hace falta aplicar báscaras. Si yo factorizo y queda m por m menos 1 igual a 0. Las raíces son m1 igual a 1 o a 0 y m2 igual a 1.
Bueno, y entonces, como son distintas, directamente la solución general se puede expresar, la vamos a expresar acá. Solución general es una función phi1 de m1x por i más i, o sea, de 0 sería por i, o sea, más i, perdón, entonces quedaría phi de i directamente, porque la x no aparecería en esa función. Más otra función, phi2 de m2x por i, pero entonces ahora es m2 vale 1, sería x más i. Sigo diciendo por i, no sé por qué. Es x más i. Bueno, y esa es la solución general, o sea, si no tuviera condiciones de frontera o iniciales como son estas, esa sería planteada la solución general. Pero como tengo estas condiciones, tengo que evaluarlas para poder determinar cómo es la forma de esta función phi1 y cómo es la forma de esta función phi2. Entonces derivo, porque tengo que derivar para evaluar, o sea, tengo que evaluar esta, pero también la derivada. Entonces hago la derivada respecto de x. Y esto derivado respecto de x queda 0, o sea que queda más simple después el sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver. Entonces esto da 0, podríamos poner 0. Y esto sería el phi'2 de x más y, o sea, de u sería, por el u' que es 1, porque el u' de x más y, o sea, la derivada respecto de x sería 1. Por lo tanto, esto quedaría directamente más phi'2' de x más y. Y ahora si hago la evaluación en 0 de x y lo igualo a 2y cuadrado la primera y la segunda, ahí obtengo un sistema de ecuaciones diferencial porque tengo phi'2' y phi'2 y phi'1 son dos funciones incógnitas y ese sistema lo resuelvo, que es fácil en este caso porque ya voy a tener despejada phi'2'. Entonces z de 0i sería reemplazar la x en 0. Esta queda como está, phi'1 de i. Y siempre va a quedar un sistema diferencial ordinario, digamos, con una variable independiente que es la i. Después la x la voy a agregar cuando yo evalúe la función en x más i. Y acá va a quedar phi'2 de i, porque si evalúo la x en 0, queda más phi'2 de i. Bueno, ¿ustedes van copiando, chicos? Espero, porque si no después yo tengo que Sí, esperar. profe. Sí, profe, estamos copiando. Porque yo voy despacio, ustedes pueden ir más rápido porque escriben a mano. Profe, yo tengo una duda. Sí. En realidad no sé, la derivada que hizo arriba, no sé bien de cómo la hace, digamos. Es como que la Y hago mecánica yo, pero no sé si está bien lo que hago. es la derivada parcial de esto respecto de x. Como esto no depende de x, queda 0. Y esto depende de x, pero como una función de función, porque es phi'2 de una función que depende de x, que es x más y. Entonces esto se aplica como la regla de la cadena. Es la derivada de esta función respecto de x más y, por eso queda así, por el u' o la derivada de esta función respecto de x, que vale 1. No sé cómo lo aplica usted, como dice que usted lo Ah, hace. claro, ya entendí. Mecánico. Porque es una función de función. O sea, la función primera es la phi'2, que no la conozco como depende de esto, y la otra sí la conozco, es la función x más y. Entonces eso es que pongo la derivada respecto de x. Si acá hubiera un 2, entonces esto sería por 2. Por ejemplo, si el m2 hubiera sido 2.
Bueno, entonces igualo esto a 2i cuadrado. Y la otra sería evaluar la derivada de z respecto de x. Bueno, evaluada en 0i. Y eso me va a quedar directamente phi2', phi2' de i. Y eso dice que tiene que ser igual a i. Entonces ahora yo acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos ecuaciones diferenciales. Supuestamente esta no es diferencial, pero no importa, ya se resuelve en conjunto y como esta aparece f', acá phi2', perdón, es diferencial. ¿Y cómo la resuelvo? Bueno, acá es fácil porque como ya está despejada phi2' en función de i, si yo integro esta, ya voy a obtener phi2. La reemplazo en la otra ecuación y voy a obtener phi1. Y ya está. O sea, así de simple. O sea, integrando esta, vamos a ir más para abajo. Integrando esto, queda que phi2 de i va a ser la integral de i por diferencial de i. Porque esta es una ecuación ordinaria ahora. O sea, donde la función incógnita es phi2 y las variables independientes i. La integral de i por diferencial de i. Y bueno, pero esto es i cuadrado sobre 2 o un medio de i cuadrado más una constante porque es una integral indefinida más una constante c. Bueno, y ahí ya obtuve phi2, o sea que esto ya es phi2. Vamos a poner con otro color. Esto es la función phi2, pero de la variable i. Yo después la tengo que reemplazar acá. Cuando la reemplace en la solución general para encontrar la particular, le tengo que sustituir la variable i por x más i, porque en la solución aparece como una función de x más i, no de i. Pero a mí acá me interesaba encontrar la forma de la función, y la forma de la función ya la encontré. Es un medio de la variable al cuadrado más una constante. ¿Estamos? Entonces ahora llevo esto, lo llevo acá, reemplazarlo ahí, y despejo phi1. O podríamos decir que de acá, de esta, phi1 de i es igual a 2i cuadrado menos phi2 de i. Pero yo phi2 de i la reemplazo por esto. Y entonces me queda que phi1 de i ya la tengo determinada. Si acá tuviera una derivada, por ejemplo, bueno, integro esa función de i. Porque yo quiero determinar la de la función, no la derivada. Entonces phi1 de i es igual a 2i cuadrado menos todo esto. O sea que voy a poner menos en los dos acá. Va a quedar menos un medio de i cuadrado y menos c. Bueno, pero este 2 menos un medio quedaría 2 por 2, 4, menos 1, 3 medios. O sea que phi1 de i sería 3 medios de i cuadrado menos c. Y obtuve phi1. Y bueno, entonces ahora puedo escribir la solución, la voy a escribir acá en rojo. Z particular va a ser igual
a phi 1 de i, o sea que esta está como está, o sea, te va valuada en i, porque bueno, el M1 era 0, acá esta parte nos dependía de x. Entonces, directamente es 3 medio i cuadrado menos c. Tres medios i cuadrado menos c. Siempre esa constante menos c es la que relaciona este sistema de ecuaciones, por eso cuando yo le sume la otra, esa constante c suma de resta se va a ir, porque en realidad esto me tiene que quedar una solución particular. Entonces ya no depende de constante cualquiera, sino que es una función fija, una superficie única, que ya dijimos que era el problema de Cauchy, encontrar la única superficie solución que satisface la ecuación, que contiene una curva gamma y que además en cada punto de gamma tiene un plano tangente que varía con cierta continuidad. Bueno, y entonces más phi 2, pero ahora phi 2 dice que está evaluada en x más y. Entonces acá la variable y le voy a poner x más y al cuadrado. Entonces queda un medio x más y al cuadrado y más la constante c. Bueno, la constante c se elimina y me queda que la z particular, que es la única superficie de solución, que no la vamos a graficar porque no vamos a perder tiempo, pero podríamos graficarla con la aplicación GeoGebra que había hecho yo la otra vez, es esta entonces, en definitiva. Tres medio y cuadrado más un medio x más y al cuadrado. Y esa es la solución particular. ¿Está? Profe, Sí. me perdí en una parte. Solo i es al cuadrado, ¿no? ¿O por qué? Ah, porque solo está en función de i acá. Claro, acá cuando la Ah, reemplazo, sí, porque yo tengo que ver cómo era la forma de z. Como acá una de las dos m me dio 0, va a quedar que una no depende de x, porque la forma en que yo la propuse, por eso es evaluada en y nomás. claro. Si acá el m no hubiera sido 0, hubiera quedado una x acá. Entonces esto lo tendría que evaluar en la función que quede de x acá, con x Ah, y bien, bien. y. La otra sí, la evalúo en x más y porque, bueno, el m vale 1, entonces ahí aparece la variable x. Y si Ah, no, bien. esto no sería, si no aparece la variable, nunca las dos, podrían ser las dos 0 acá, porque podría ser una raíz doble, pero entonces, a ver, daría, no daría una superficie, capaz que daría una curva en el plano ZI, no dependería de X. Es raro una ecuación así se quede en esa forma. En la práctica no se va a presentar. Puede que a lo mejor como en un ejercicio matemático sí podría llegar a darse el caso. Pero fíjense en que eso sería el caso si fuera, a ver, ¿cómo lo puedo ver? Esto no me gustó cómo quedó acá, tachado esto. Ahí está, bueno, me gustó menos. Decía, si esto fuera, por ejemplo, ¿cómo lo corro? Derivada segunda de x igual a 0. Entonces ahí me quedaría m al cuadrado igual a 0. Y entonces las raíces serían doble 0, pero en ese caso yo no lo resolvería de esta forma. Si m al cuadrado, si derivada segunda de z con respecto a x al cuadrado igual a 0, yo integro dos veces esta ecuación y lo resuelvo de esa manera. Porque directamente si la tengo una sola derivada, la integro una vez en respecto a x, va a quedar acá una constante, porque la integral de 0. Y después quedaría una constante, pero perdón, una constante más una función de y.
porque ahí tendría que aparecer la variable y porque se supone que esto es una derivada parcial, o sea, una función de y. Y después, si integro de nuevo, quedaría una función de y por x, porque sería la integral de diferencial de x, más otra función de y. Entonces debería encontrar esas dos funciones de y. Y la x queda en una parte, o sea que no es que va a quedar, que no va a depender de x y va a dar una recta, o va a dar una curva en el plano. No, va a dar una superficie. Lo que pasa es que ya no tiene sentido resolverla de esta forma, porque no aparecen dos términos ni tres como para decir aplicar esto, si directamente se puede integrar. Eso hemos visto también dos ejercicios de esos tipos. Claro, sí, sí, profe, ahí entendí. Bueno, no sé qué otra pregunta de esto, si ya lo copiaron todo. Y ahora pregunten ustedes o no sé, o hacemos otro. Podríamos hacer otro de la guía, que no hemos hecho tanto de la guía, bueno, no sé si hemos hecho tanto. El viernes a las 14, acuérdense de estar un ratito antes y de que tienen que ir en dos salas distintas, o sea, cada uno va a cada sala que le corresponde. Y creo que por la cantidad de alumnos que hay, que creo que no van a venir casi nadie, por lo que estoy viendo, capaz que los pase después todos a una sala, ya voy a ver. Por eso vengan un ratito antes para que yo decida, a ver qué. Pues si no, no los puedo grabar a todos juntos porque no me permite. Pero bueno, no creo que van a venir los 108 que son. Ya muchos abandonaron. Bueno, ¿hay preguntas o hacemos otro? Vamos a hacer otro. Bueno, voy a hacer el de la guía, que capaz que es un poco largo, pero no importa, porque no hemos hecho mucho de solución de ecuaciones mediante series en puntos singulares regulares. Entonces voy a hacer el 183 de la guía, porque el 182 creo que ya estaba hecho. Incluso estaba hecho en uno de los, a ver, Lo vimos en clase a ese. sí, el 182, pero porque yo lo tenía hecho, quiero corroborar eso. Yo lo tenía hecho en una de las fotos que, a ver, debe estar por acá. Sí, acá está. El 182 lo habíamos visto. Que es así de largo. Y termina ahí. Bueno, entonces hagamos el 100, por eso yo me acordaba que lo habíamos visto. El 182 hagamos entonces. A ver. Acá. Bueno, el 182 es. Vamos a poner negro. ¿182 o 183, profe? No, 183, perdón. Tres x al cuadrado por y segunda más x por y prima menos 1 más x por y igual a 0. Bueno, tiene un punto singular regular en x igual a 0.
¿Por qué singular regular? Repasemos la parte teórica. Porque Porque el polo más grande es 2. Porque el orden. si yo divido todo por 3x al cuadrado acá, y divido todos los miembros, los dos miembros, acá va a quedar sobre x, de que va a quedar un polo de orden 1, que era como máximo, lo que podía tener, y acá queda sobre x al cuadrado, que sería un polo de orden 2, como máximo. Además ya está puesta en la forma, eso lo puedo hacer mentalmente para darme cuenta. Si acá hubiera otro factor que se anula, por ejemplo, un x menos 1, pongamos, eso me va a servir para determinar el radio de convergencia. Porque acuérdense acá quién era Q de X y R de X en esta ecuación. Acuérdense que la forma general de la ecuación era X al cuadrado por Y segunda más X por Q de X por Y prima más R de X por Y. Para que quede de esa forma yo tendría que dividir todo por 3. Entonces acá quedaría un tercio. Entonces el Q de X sería un tercio. Y el R de X sería menos un tercio 1 más X, o sea, o 1 más menos 1 más X sobre 3. ¿Por qué es importante que ustedes sepan individualizar esto? Porque si ustedes individualizan esto, el radio de convergencia de estas dos funciones te da, o mejor dicho, la singularidad que tenga, te va a dar el radio de convergencia de la solución. ¿Hasta dónde me puedo extender? Y en este caso, como no tiene ningún denominador con función de X, quiere decir que estas dos funciones convergen en todo el eje real, hasta infinito. Centrado en cero y de menos infinito a más infinito. Entonces, eso te daba el radio de convergencia de la solución, que era convergente hasta infinito, pero no valía en cero. Acuérdense que la solución a proponer era de la forma x a la nu, porque era un punto singular regular, por la sumatoria desde k igual a 0 a infinito de a sub k por x a la k. Y el intervalo de validez donde converge esta serie sería para valor absoluto de x mayor que 0, porque no está definida en 0, y menor que infinito, que te lo daba este radio. Bueno, si acá hubiera habido otro factor, como decía yo recién, x menos 1, al dividir todo eso por 3x menos 1, acá hubiera aparecido x menos 1, x menos 1. Entonces el radio de convergencia hubiera sido 1. O sea, en el entorno reducido de menos 1, 1. ¿Sí? Pero bueno, acá no le pongo infinito cuando es mayor que 0, queda mayor que 0. Entonces esa es la solución a proponer para un punto singular regular. Punto singular regular. Bueno, y entonces ahora derivo 2 veces y lo voy a después llevar a la ecuación diferencial. En la derivada primera, para derivar, acuérdense en que convenía que esto estuviera acá adentro. Entonces queda x a la k más nu. Entonces directamente lo voy a hacer como que ya estaba adentro. Queda la derivada de toda esta sumatoria, que va a ser k más nu acá, por x a la k más nu menos 1. Y la otra, la derivada segunda, que la voy a poner acá para no usar tanto el pizarrón para abajo. Y segunda sería, esto lo vamos a dejar a un costado, así. Y segunda sería la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, de k más nu
por k más nu menos 1, que es el exponente, por a sub k y por x elevado a un exponente menos, o sea, k más nu menos 2. Bueno, y ahora llevo a esta ecuación. Directamente ya voy a multiplicar 3x cuadrado multiplicado por todo esto, va a quedar que este exponente va a quedar directamente, se va. O sea que queda x a la k más nu. ¿Está claro? Porque multiplico por x al cuadrado todos los términos de acá adentro, entonces le sumo 2 al exponente. Por lo tanto, esto va a quedar sumatorio cuando reemplace. De k igual a 0 hasta infinito. De 3, k más nu, por k más nu menos 1, por a sub k, y por x elevado a la k más nu. Ese es el primer término, más. Ahora viene el segundo término, que es y' multiplicado por x. Bueno, al multiplicarlo por x le va a sacar este menos 1 también. O sea que va a quedar directamente sumatoria desde k igual a 0 de infinito de k más nu por a sub k por x elevado a la k más nu. Y menos ahora, y acá voy a aplicar ya la distributiva, sería 1 por la serie, por la función y, que sería así, vamos a poner x a la k más nu adentro, y otro que sería x multiplicado por esto, que va a quedar sumándole 1 el exponente. Entonces va a quedar menos la sumatoria. A ver si me cabe acá todo. K igual a 0 hasta infinito de la solución, o sea que es, bueno, la solución es la sumatoria, de a sub k por x a la k más nu, y menos x multiplicado por esto, que le va a sumar 1 al k más nu. Entonces va a quedar menos la sumatoria, desde k igual a 0 a infinito, de a sub k por x a la k más nu más 1. Bueno, no me sale. X a la k más nu más 1. Bueno, y todo esto igualado a 0. Bueno, ahora ¿qué teníamos que hacer? Equiparar los exponentes de las x y después las límites inferiores de la sumatoria. Acá yo ya tengo 3 términos que están equiparados, o sea que los puedo agrupar en uno solo. Sacando factor común, a sub k por x a la k más nu, en los 3. Y este es el que tengo que variarle, correrle a k1, por ejemplo, hacer, o mejor dicho, a esto le correría k igual a 1. ¿Por qué? Podría llevarlo a k más nu, pero me va a quedar un exponente negativo por ahí que no tiene sentido porque se supone que no tiene exponente negativo esta serie. Entonces se supone que siempre equiparamos el exponente más bajo al exponente más alto. Entonces primero agrupemos estas 3 sumatorias en una
Y queda entonces la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de, vamos a poner un corchete porque tenemos que agrupar los coeficientes. Todo este coeficiente, el a sub k y el x a la k más nulo, voy a dejar factor común. Sería 3 k más nu por k más nu menos 1. Más k más nu que no haría falta poner el paréntesis, y menos 1 sería por esto, menos 1, y todo esto entonces sería multiplicado por a sub k y por x a la k más nu. En realidad este nu lo podría simplificar, ahora ya lo voy a simplificar, no voy a hacer otro paso. Y falta el último término menos la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, de a sub k por x a la k más nu más 1. K más nu más 1. Bueno, ese igual a 0. Ese x a la nu que yo lo introduje acá adentro para que me sea más fácil la derivada, porque es la derivada de una sola potencia y no de un producto de dos potencias, ahora yo lo puedo volver a sacar afuera de la sumatoria porque no depende de k. Entonces separar acá x a la k, x a la nu y acá también, y sacar x a la nu, x a la nu. Si x a la nu lo paso dividido al otro miembro o divido todo por x a la nu, en realidad desaparece el x a la nu. O sea que acá yo lo voy a tachar directamente para no hacer, y ustedes lo pueden hacer así también. Directamente es como dividir toda la ecuación por x a la nu, que es factor común de todos los términos. Y entonces ahora me queda k y k más 1. Entonces yo voy a llevar este k a k más 1. O sea que acá lo voy a llevar a que sea k más 1. O sea, voy a hacer un corrimiento de la sumatoria de la primera en 1 hacia arriba. O sea que le voy a sumar 1. Y entonces la sumatoria va a tener que empezar desde menos 1. Porque si yo le sumo acá 1, ya habíamos visto que la sumatoria, para que den los mismos términos, tiene que empezar 1 más abajo. Entonces ahora quedaría la sumatoria acá desde k igual a menos 1. Hasta infinito. Y entonces ahora en todos los lugares donde aparece k le voy a sumar 1. Entonces acá va a quedar 3 por k más 1 más nu. Voy a poner k más nu más 1 al último. Más nu más 1. Vayan copiando, chicos, porque si no después tengo que correr acá el pizarrón. O tengo que borrar el pizarrón porque si estuviera en la facultad no me alcanzaría el pizarrón. Bueno, entonces acá, si le sumo 1, con este menos 1 se va, entonces queda directamente k más nu. K más nu. Más. Acá va a quedar k más nu más 1. En realidad con este menos 1 se va a ir, porque esto si no le pongo paréntesis es lo mismo, chicos. Porque queda, saco paréntesis, queda k más nu, menos 1, y si le voy a sumar 1 acá, este menos 1 se va a ir. Así que le voy a poner directamente k más nu. K más nu. Incluso acá podría sacar factor común de estos dos términos, k más nu, factor de 3 por esto más 1.
Pero bueno, lo vamos a dejar así ahora. Si después me conviene, lo saco. El subíndice va a quedar también desplazado en 1, o sea que queda K más 1. A sub K más 1. Y el X queda elevado a la K directamente. Menos, y esto lo dejo como está, sumatoria, K igual a 0 hasta infinito. Bueno, esto parece cualquier letra. De A sub K por X elevado a la K más 1. Ah, perdón, acá me equivoqué, no me dijeron nada ustedes. Es K más 1. La X elevado a la K más 1, porque estoy desplazando en K más 1. Si no, no me va a quedar igual que este. A la K más 1. ¿Está bien? Igual a 0. Bueno, ahora tengo que correr el pizarrón. Ahí. Bueno, ahora sí están equiparadas las sumatorias, pero no empiezan del mismo límite. Las potencias están equiparadas. Entonces desarrollo acá un término, es decir, desarrollo para acá igual a menos 1, le pongo acá menos 1, y me va a quedar un término que después voy a igualar a 0. Y a partir de K igual a 0 lo agrupo con esta otra sumatoria. Entonces eso ya lo voy a poner junto a las dos sumatorias. Entonces empiezo con sumatoria no, perdón. Directamente para K igual a menos 1, acá va a quedar 3. Este menos 1 más 1 se va, quedaría nu. Este quedaría menos 1, quedaría nu menos 1. Por nu menos 1. Esto me tiene que quedar la ecuación inicial cuando le iguale a 0 para que saque los dos valores de nu que me van a permitir encontrar las dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación de segundo orden. Y acá me va a quedar con K igual a menos 1, nu menos 1 también, pero sería más nu menos 1. Que después vamos a sacar factor común porque me va a permitir resolver la ecuación más fácil. Y esto es por el A sub 0, porque es para K igual a menos 1. Y por X elevado a la 0 sería la constante, o sea, el término independiente. Más, y ahora la sumatoria esta, como empieza de 0, la agrupo con esta otra. Entonces me queda la sumatoria, desde K igual a 0 hasta infinito. Y voy a sacar factor común para no escribir tanto. Este corchete, si yo saco factor común K más nu, me queda factor común de 3K más nu más 1 más 1. Y ese K más nu lo puedo sacar acá fuera del corchete como factor común. Entonces lo vamos a poner así. K más nu, factor común de. Tendría que poner un corchete ahí. 3. K más nu más 1. Más nu más 1. Cierro el paréntesis. Más 1 de este otro que saque factor común K más nu. Más 1. Cierro el corchete. Por A sub K más 1. Pero todo esto menos el A sub K. Y todo esto multiplicado por el factor común que saco. Por eso pongo entre llaves. X a la K más 1. Igual a 0. Bueno, me cansé de escribir con el mouse.
Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Igualar a 0 todos los términos. Todos los miembros de la sumatoria tienen que estar igual a 0. O sea que toda esta llave tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, también este término, que es el término independiente, tiene que ser igual a 0. Como A sub 0 no puede ser 0, lo que va a ser 0 es esto. O sea que igualaría 0 esto, 0. Igual. Igualaría 0 todo esto. Me voy a obviar un paso de la igualación a 0, si no, vamos a estar hasta mañana. Bueno, y entonces, ¿cómo quedaría esto? Si yo igualo a 0 esto, fíjense, podría sacar factor común nu menos 1. Nu menos 1, factor común ¿de qué cosa? De 3 nu, 3 nu, más 1. Y esto es más fácil resolver la ecuación porque ya está factorizada. Falta sacar este 3 acá, factor común. Queda 3 por nu menos 1 y por nu más 1/3. Y entonces ya tengo las dos raíces. Igual a 0. ¿Estamos? Sí, profe. Y entonces ahora las dos raíces acá son 1 y menos 1/3. 1 y menos 1/3. 1 y nu sub 2 menos 1/3. Bueno, como las dos raíces, la diferencia era distinto de un entero, cuando era así, que era distinto de un entero, 1 menos 1/3, va a dar más 1/3, serían 4/3. Da distinto de un entero, entonces obtenía una solución con el valor de nu 1 y la otra con el valor de nu 2. Y eran linealmente independientes. ¿Y de dónde obtengo la fórmula de recurrencia? De acá. De esta igualación a 0, ahora, no lo voy a poner de nuevo, chicos, toda esta ecuación, esto igualado a 0. De ahí despejo el A sub k más 1. Y entonces quedaría que el A sub k más 1 es igual. Esto pasaría al otro miembro sumado, o sea que quedaría A sub k dividido, bueno, no me sale bien. A sub k dividido todo este corchete que está acá, no, corchete con este k más nu, o sea, k más nu multiplicado por, fíjense, en este corchete lo podría reducir más. Si yo multiplico 3 por k más nu, queda 3 por k más nu. Y después 3 por 1, 3. Más 1 que está acá serían 4. Entonces directamente lo pondría como dos términos. O sea, sería 3 por k más nu más 4. ¿Está bien? Ese más 1 es menos 1. No, era más 1. ¿Por qué era más 1? Ah, porque acá tenía más. Y este menos 1 se había ido. Está bien. Más 4. Bueno, queda un poquito más reducido para que no quede tan... Se fue todo esto. Para que quede la ecuación un poco más simple. Bueno, pero esto es la ecuación general de la fórmula de recurrencia, o de la fórmula general. Con el valor de nu igual a 1 va a quedar una fórmula, y con el valor de nu igual a 1/3 y menos 1/3 queda otra fórmula. Bueno, si reemplazo tengo entonces la para una serie y para la otra. Entonces me va a quedar, a una le voy a llamar con A sub 0, con A, y a la otra le voy a llamar con B, para que quede, o sea que la del valor
de nu1, o sea, para nu1, le voy a llamar a sub k más 1 como está. Igual a sub k. Y si nu acá vale 1, acá me va a quedar k más 1. Y acá si hacemos la composición de esto, si queda 1 acá, quedaría 3 por 1, 3. Más 4, 7. Entonces quedaría 3k más 7. 3k más 7. Bueno, y esta sería la fórmula recurrente para calcular para una solución. Y para la otra, que le voy a poner para nu sub 2, sería con 1/3. Y entonces le voy a llamar con otra letra, porque es para otra solución. K más 1, B sub K más 1, igual a B sub K, que es el anterior siempre, dividido. Acá me queda K menos 1/3. K menos 1/3. Y acá si esto vale menos 1/3 por el 3, podríamos multiplicar. 3 por menos 1/3 quedaría menos 1. Menos 1 más 4 quedaría 3. ¿Está bien? Y 3 por 3, 3 más 3k, el 3 lo podría sacar afuera. Es que lo podría poner acá afuera. 3 factor de k más 1. ¿Está bien? Bueno, lo pongo lo más reducido posible a la fórmula. Incluso podría multiplicar este 3 por esto y me quedan todos números enteros también. Pero bueno, lo dejamos así. Y ahora le tendría que dar acá algunos valores. Por ejemplo, para acá, ¿desde qué valor? Desde donde quedó la sumatoria. El k quedó desde 0. Y entonces el primer valor que le voy a dar es 0. Y el a sub 0 y el b sub 0 son las dos constantes arbitrarias. Y me va a permitir calcular el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, todo en función de la sub 0. Y acá el b sub 1, b sub 2, b sub 3, todo en función de la sub 0. Calculemos 2 nomás porque no vamos a estar calculando. Por ejemplo, para acá igual a 0, voy a tener el a sub 1 igual. Bueno, si acá hacemos k igual a 0, me va a quedar 7 directamente. O sea, va a quedar el a sub 0 sobre 7. A sub 0 sobre 7. Sub 0 sobre 7. Y el b, acá para el mismo valor de k, quedaría b sub 1 igual. Bueno, si hacemos k igual a 0, este 3 con 1/3 se hace menos 1. Y esto quedaría 1, quedaría menos. O sea, quedaría menos el b sub 0. Después para k igual a 2, perdón, para k igual a 1, no 2. Me va a quedar el a sub 2, que va a ser igual al a sub 1. 1 más 1, 2, quedaría acá. Y acá quedaría 1, 3 más 7, 10. 2 por 10. 2 por 10 sería 20. Pero si al a sub 1 lo reemplazo por el a sub 0 sobre 7, quedaría acá sobre 7 esto. Entonces quedaría 140. O sea, A1 sobre 140. Perdón, A0, porque todos van a quedar en función de A sub 0, sobre 140. Y el B sub 2, que es el último que calculamos, sería igual a B sub 1
sobre K vale 1. Entonces acá quedaría 1 menos 1/3, serían 2/3. 2/3 por 3 quedaría 2. ¿Está bien? Y después acá vale 1, 1 más 1, 2. 2 por 2. Bueno, pero como el b sub 1 es igual a menos el b sub 0, al reemplazar acá, va a quedar menos d sub 0 sobre 4. Bueno, y así puedo calcular varios coeficientes. Ahora, ¿cómo va a ser la serie? La serie correspondiente a I1, bueno, así puedo calcular varios coeficientes, acá varios coeficientes. La I1 de X será, acuérdense en que cuando ponía la solución no ponía X a la NU, sino que ponía valor absoluto, porque podía ser el NU negativo y entonces para que fuera, o podía ser una fracción y podría quedar una raíz cuadrada, como acá queda una raíz cúbica, porque 1 es 1/3, y entonces para que fuera válido en los dos intervalos, en el intervalo negativo y el positivo, porque acuérdense que esto era en todo el eje real, entonces desde menos infinito a 0, para que sea válido en ese intervalo, yo tenía que tomar valor absoluto, para que pusiera la X positiva y el valor absoluto sería menos X, quedaría positivo, seguiría siendo solución. Entonces acá tengo que poner valor absoluto de X, que acá sería elevado a la 0, porque el nu1 era 0, por el a sub 0, que lo sacaría factor común de ¿quién? De 1, que es el primer término, después viene el a sub 1 por X, pero el a sub 1 vale a sub 0 sobre 7. Entonces quedaría más 1/7 X. Profe, perdón, el nu1 es 1, ¿no? Sí, profe. ¿El 1 cuál este? El nu1 es 1 y el nu2 es menos 1/3. Ah, perdón, entonces está mal. Entonces no es a la 0, porque me quedé con el ejercicio anterior, que era un valor de m era 0 y el otro era 1, está bien. Es 1 y 1/3, entonces es valor absoluto de X, ahí no es a la 0. Bueno, ahí está, valor absoluto de X a la 1, nos vamos a poner. Y entonces queda factor común del primer término de la serie, que es el a sub 0, después viene el a sub 1x, pero el a sub 1 puesto en función del a sub 0, que ya lo saqué. Factor común queda 1/7x, después viene el a sub 2x al cuadrado, que sería a sub 0 sobre 140, entonces queda 1/140 de x al cuadrado, y más punto suspensivo. Esa es una. Y la otra solución la sacamos de estos otros coeficientes, y2 de x, sería el valor absoluto de x a la menos 1/3, a la menos 1/3, por el b sub 0, factor común de 1, de nuevo, el primer término es b sub 0, después vendría b sub 1 por 1, por x, pero b sub 1 es menos b sub 0, así que sería menos. Yo puse más. Menos x, y después quedaría el b sub 2 por x al cuadrado, que es menos b sub 0 sobre 4, entonces menos 1/4 x al cuadrado, y bueno, y seguramente los otros van a seguir siendo negativos, porque acá creo que da positivo esto, porque el k va a ir aumentando, así que va a quedar siempre en función del anterior, que es negativo. Quedaría menos punto suspensivo. Bueno, y esas son las dos soluciones linealmente independientes.
¿Sí? ¿Alguna duda? También la puedo escribir como la suma de las dos, la solución general, donde el A sub 0 y B sub 0 son las constantes arbitrarias, que es como si fueran la combinación lineal, expresan la combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes. Profe, Sí, ¿puede poner la primera parte del ejercicio? bueno, dije que lo fueran copiando, así no tenían que... ¿Y la primera parte desde dónde? Porque es un montón el ejercicio. A pesar que es más corto que el Eso es. otro, Eso es. esa parte. Pero mire que ahí yo, a ver, hay partes donde yo he factoreo o he agrupado cosas que le he dado por como sabidas. Así que cuidado porque después viene de dónde viene este K más no, más uno, K más no, solo, porque... Bueno, usted dígame cuando le corro de nuevo el pizarro. No, listo, listo. Era una cosita que me faltaba Mira, completar. ya está. Bueno, ¿que alguna duda de esto? No, profe. No sé ahora qué quieren que hagamos. Yo puedo seguir haciendo ejercicio, pero... Profe, a mí me quedó una duda. En una clase anterior hizo un ejercicio de Fourier, en donde Sí. estaba desplazada del origen y usted la había llevado al origen. O sea, en realidad había dicho que lo podemos llevar al origen para simplificar los cálculos, digamos. Uy, pero no sé, a ver, no me es claro, no sé cuál será el ejercicio. ¿Lo tiene por ahí? Creo que es el 144 de la guía. Ah, ¿es uno de la guía? ...144... Ah, ya entiendo, ahora sí. El que yo lo podía llevar a desplazarlo, pero eso era porque eso no lo tengo acá para mostrarlo, el ejercicio lo tenía en la carpeta directamente. Pero eso era porque el intervalo que correspondía al 1,3 era, ¿no es cierto? Sí, era en el intervalo 1,3. Lo que me faltaba para llegar al 0 era la mitad del intervalo. Entonces, como yo represento en la serie de Fourier a una función periódica, es lo mismo que si llevo esas funciones a centrarlo en el origen. Pero eso se da únicamente cuando faltaba para llegar al origen la mitad del intervalo, si no, no va a quedar centrado en el origen. ¿Estamos? No sé cuál era la pregunta o la duda. No, en realidad yo lo quise resolver llevándolo al origen y no pude llegar al mismo resultado que había llegado usted, que lo resolvió. Ah, bueno, ahí algo hizo mal entonces, porque tendría que llegar a lo mismo. Y no sé, lo hacemos si quiere, porque otra cosa no puedo hacer. Para comprobar, o si usted lo tiene y lo puede mostrar, también puede ser para facilitar el tiempo, digamos. ¿No lo tiene para mostrarlo? Ya veo de sacarle una foto y veo si lo presento. Bueno, y yo lo voy buscando acá en el mío, pero yo lo tengo hecho en la carpeta, no lo tengo pasado en digital tampoco. A ver. Ah, y después quedé en que le iba a dar alguno más de ecuaciones en derivadas parciales. Que eso me había quedado, que acá estoy viendo, por eso. Profe, Que ¿podría bajar hasta después de que hace el corrimiento? Hasta, digamos, el renglón donde hace el corrimiento. bajar o subir, así. Eso, acá.
un poco más hasta donde hace las llaves. Ahí. Un poco más. Por Y ahí. acá ya viene la fórmula. A ver dónde tengo esto. Profe, si toma alguno de transformación conforme, ¿van a ser como los que están en la guía? Y pueden ser como los de la guía, si yo o sea, he hecho varios que tenían distintas formas, pero también eran como los de la guía, ¿sí? Creería que sí. Se me perdió serie de Fourier acá. ¿Por qué no lo tengo acá? Acá está. Este yo se lo había mostrado con la carpeta, me parece, con el cuaderno. A mí me daba, le dicto lo que me da para ver si usted dice que le da distinto. ¿Me escucha? Sí, profe. Da un cuarto el primer coeficiente. ¿Y a usted no le da un cuarto? Sí. No, en realidad creo que no lo llegué a terminar y Bueno, ahora entonces, lo reviso bien y cualquier cosa le digo. bueno. Sí, porque yo lo tengo de la manera más larga. O sea que sería conveniente hacerlo como yo les dije, que era, se podía correr hasta el origen y entonces queda una forma más simple de hacerlo. Porque se hace en el intervalo menos LL. Bueno, acá le falta todavía controlar, copiar, al que estaba copiando. Si quiere bajar un poco más, ya está ahí. Profe, ahí en el 144, entonces quedaría la función de x menos 2 entre menos 1 y 0, y entre 0 y 1 la función 1, ¿no? A ver, ¿cómo de nuevo? Entre 0 y 1. Sí, y entre 0 y 1 quedaría la que es y constante, y 1, y entre menos 1 y 0 la de x menos 2. Claro, pero que ya no sería x menos 2, sería x. Porque, Ah, claro, claro, le saco el porque corrimiento. pasaría por el 0 de la ordenada a la origen. Porque usted ya la desplazó a la recta esa. Perfecto. Entonces directamente quedaría la ecuación x directamente. La función x, no la ecuación. Por eso digo queda más simple, porque la otra era x menos 2. Aunque lo mismo hay que hacer por parte, pero está simple. Profe, yo la escaneé, no sé si quiere que la presente. Bueno, pero esperemos que termine. No sé, ¿ya terminó Ah, de copiar esto? Y la otra persona no sé qué estaba copiando esto. Sí, Ahí sí, ya está. está. Gracias. Bueno, entonces yo tengo que dejar de presentar. Esperen que. Y bueno, presente a usted ahora, entonces.
En realidad yo desarrollé hasta ahí, pero como que no pude seguir porque me daba distinto a lo que había hecho usted. Claro, bueno, las integrales va a dar distinto, no va a dar lo mismo. A ver, déjeme ver un poquito más arriba. Más arriba Sí. está Esta es mi función, pero usted sacó el primero el B sub K. En realidad tendría que sacar los tres coeficientes porque no es ni par ni impar. ¿Sacó los tres coeficientes o sacó primero el B sub K y después los otros? No, hice El B sub esto, K. pero no llegué. A ver, 1 sobre L sería 1. ¿Y por qué menos 1 acá? Es 1 sobre 1. Acá, Sí, ¿por qué menos 1 ahí abajo? porque va de -1 a 0. Sí, pero el coeficiente, el L vale 1. El L siempre es el semi-intervalo, o sea, no es el coeficiente negativo. La integral va de Ah, -1 a 0 y después de 0 a 1. Pero el coeficiente le veo un signo menos abajo. No sé si este. está... Sí, ese. Ah, y este también. Claro, no, es L vale 1. El L Ah, siempre es positivo, no es el L negativo ahí. Ahí puede estar el error. bueno, ahí lo voy a revisar. Pero de todas maneras, a ver cómo le da el coeficiente B sub K. Seno de K pi le daría 1, porque seno de K pi sería 0. Estaría mal. No Bueno, me da 1. ¿Cuánto me da a mí? No, a mí me da una cosa larguísima, no sé si da lo mismo. Habría que ver, porque por ahí la integral son otras y da una fórmula aparentemente diferente, pero que queda en función de cosenos y senos, que cuando después lo evalúa acá, da lo mismo. Por eso hay que ver la fórmula final, cómo queda evaluado en la función. bueno, lo voy a revisar Y y bueno, después lo vemos. dale. O comparamos el resultado final. Pero acuérdese que tiene que sacar el A sub 0 y el A sub K también. El L siempre es positivo, únicamente donde sé los límites de integración, por eso el límite de integración dice entre menos L y L, pero el L es positivo, es la mitad del intervalo el L. Acuérdense porque eso a veces se equivocan ustedes con la mitad del intervalo o el doble del intervalo. El doble del intervalo es 2L, entonces L es la mitad. L es el equivalente a pi, digamos, en el intervalo menos pi, pi. ¿Sí? Bueno, hágalo y dígame después. Yo voy a buscar algún otro ejercicio pero no tengo muchos, pero bueno, algún otro, a lo mejor. Pasa que no sé si ya lo he dado, cuando he dado la clase teórica también, puede ser que lo haya dado. Me tendría que fijar, a ver si me fijo en lo que tengo acá.
No, voy a marcar con una noticia que tengo acá. Ya lo di. Me puedo dar 3 más de primer orden como para que tenga. Los otros son muy complicados, ¿no? No va a haber de ese tipo tampoco, pero a ver, podemos hacer uno de estos. A ver, hago este, hagamos este y después vemos. Derivada de u respecto de x menos y por la derivada de u respecto de y igual a 0. Y este no tiene condiciones ni nada. Este se podría hacer por el método de separación de variables, o también lo podríamos hacer por el método que vimos de cómo se resolvían estas ecuaciones, que era a través de plantear ese sistema diferencial, acuérdense, que quedaba un sistema diferencial con P, Q y R. El R sería 0, acá el P vale 1, le podríamos poner que el P vale 1, el Q vale menos I, que es el coeficiente de la derivada con respecto a I, y el R valdría 0. ¿Están viendo? Ahí estoy presentando, no sé. Sí, Bueno, y entonces yo podría plantear el sistema diferencial que habíamos dicho, dx sobre p igual a di sobre q, y el otro era igual a dz sobre r, pero como r era 0, habíamos dicho que en ese caso yo podía suponer que el diferencial de z directamente es 0, como la otra ecuación a resolver. ¿Por qué? Porque, perdón, no diferencial de z acá, hemos usado u, le voy a poner u. Diferencial de u sería. ¿Por qué? Porque si diferencial de u es 0, la integral de esto es una constante,
y la derivada de una constante es 0, por lo tanto satisface la ecuación esta homogénea. Entonces, por eso siempre podíamos proponer, cuando R vale 0, que el diferencial de la variable es 0. Y entonces hago la integral de esto ahora. Voy a poner directamente con otro color para no hacer dos veces. La integral queda que u va a ser una constante, entonces. Una constante que le puedo llamar C2. Y de acá, si hago la integral de esto, bueno, antes de hacer la integral tendría que reemplazar el P y el Q. Y después veo cómo me queda, no puedo, si queda variable separable, que en este caso va a quedar a variable separable, porque justamente, fíjense, en cuando P y Q son productos de factores que tienen solamente X o Y, siempre va a quedar a variable separable esto. Entonces, acá tendría que poner dx sobre 1, quedaría dx, igual a di sobre q, que vale menos i. O sea que quedaría menos di sobre i. Y ahora sí, integro ambos miembros. Está ya a variable separable. Integro. Acá me va a quedar menos logaritmo natural de i. Y acá me queda x. Podría poner x más una constante, C2, igual, que sería mejor poner este signo menos del otro lado, porque sería más factible cómo queda separado esto, pero bueno, no importa. Para que no me quede menos el logaritmo natural, pero lo puedo pasar al otro miembro si quiero. Logaritmo natural de i. Bueno, si yo esto lo paso al otro miembro y el C2 lo paso para acá, puedo pasarlo como positivo o negativo, lo mismo. Perdón, C2, ¿por qué puse C2? Es C1. O vamos a poner una constante K y después le voy a poner C1. Así queda bien. Una constante K. Entonces, si paso el logaritmo de I al otro lado, me quedaría X más logaritmo natural de I. Logaritmo natural de I. Igual a menos K. Pero si a ese menos K le llamo C1, es lo mismo porque es una constante, me queda esta segunda integral primera, o sea, esta integral primera y la otra integral primera. Ahora, de estas dos, para obtener la solución general, siempre tengo que decir que hay una relación fija entre las constantes C2 y C1 que no la conozco. Pero puedo decir que C2 es una función de C1. Es una función f que no conozco de la constante C1. Y entonces poner que la función solución general o infinita superficie solución serían una función de la variable, una función de función. O sea, la función f que no la conozco, pero de la función x más logaritmo de i. O sea, x más logaritmo natural de i. Y entonces esto quedaría expresado como la solución general. Si tuviera una curva gamma a la cual se tiene que adaptar, bueno, podría poner, por ejemplo, qué sé yo, le podría poner una condición inicial, que la tengo que poner ahora porque si no, no puedo poner cualquier cosa, porque capaz que no se adapte. Supongamos que tengo la curva u de, vamos a evaluar i en 0, pero el logaritmo de 0 no existe. Pero vamos a evaluar en 1. U de x1, que quede evaluada en x, me va a dar la función de x. Podríamos poner de x1, daría el logaritmo de 1, 0.
podríamos poner logaritmo de 2 para que quede distinto, de x más logaritmo de 2. Y estoy pensando cómo va a quedar f de x más logaritmo de 2. Claro, queda x desplazada en logaritmo de 2. No, vamos a poner 1 para que sea más simple. Y supongamos que esto tiene que ser igual a 2 por e a la x, qué sé yo, porque se me ocurre. Entonces reemplazo esta cosa, esto está dado junto con la ecuación, ¿no es cierto? La condición inicial o de frontera. Esto va a decir que en el plano ux, pero para y igual a 1, en un plano paralelo al ux, digamos, que pasa por y igual a 1, la curva que tiene que contener esta superficie tiene que ser esta exponencial, 2e a la x. Entonces yo reemplazo acá u de x1, quedaría el logaritmo de 1 que vale 0, por lo tanto quedaría f de x igual a f de x. Y esa f de x tiene que ser igual a 2 por e a la x. 2, perdón, igual a 2 por e a la x. Bueno, entonces la función f de x tiene que ser esa exponencial. Ahora, ¿cómo queda la solución particular? O sea, la u particular ahora queda, la u particular de xy, bueno, no vamos a poner xy, queda evaluar esta función, que es 2 por la exponencial, pero evaluada en x más logaritmo natural de y. O sea que acá, en donde aparece la variable, tiene que aparecer x más logaritmo natural de y. Entonces esto sería 2 por e elevado a la x más logaritmo natural de y. Que si separo, como queda el logaritmo natural con la exponencial es operación inverso, esto quedaría y directamente. O sea que esta sería una superficie que sería 2i por e a la x. Esta la podríamos graficar para ver cómo es. 2i por e a la x. Porque e a la x por e a la logaritmo natural de y quedaría y. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo, ¿ven? 2i por e a la x. Les escribo otros dos más, pero eso háganlo ustedes. Este es el 300. No. Tres por la derivada de u respecto de x más 2 por la derivada de u respecto de y igual a 0. Y esta tiene una condición inicial. U de x0 dice que tiene que ser igual a 4 por e a la menos x. Con esa condición inicial. Y después tengo otro que es parecido a este. Estoy viendo que lo estamos resolviendo, a ver. Sí. Pero bueno, está dada en otra forma. Derivada de u respecto de x. Y esta también tiene una condición inicial. Igual a 4 por la derivada de u respecto de y.
con la condición inicial U de 0i, que está evaluado en el plano UI sería, dice que tiene que ser igual a la curva 8 por e a la menos 3i. Bueno, este es otro que pueden resolver. Este también se podría resolver a variables separables, pero conviene el método que yo les di recién. Bueno, y los otros son muy similares, no le doy más porque tampoco hay mucho de esto de ecuaciones de primer orden. Y ya tienen algunos en los ejemplos que yo les di en clase cuando vimos eso, digamos, de ecuaciones de primer orden, que tienen 2 o 3 ejemplos que yo di también. Bueno, y ahora no sé, o graficamos esto para ver qué es lo que da, o hacemos otro ejercicio que ustedes pidan, no sé. O hacemos un recreo también puede ser. No sé qué quieren hacer. Díganme ustedes, porque hasta ahora lo estoy dirigiendo yo a la clase, pero se supone que ustedes tienen la posibilidad de preguntar. Profe, en la otra clase que hablaban serían las características de los polinomios de Legendre. Sí, Eso serían en la parte que dice que tipo, que los polinomios pares que comienzan en -1, 1 y los impares en el -1, -1 y que todos pasan por 1, 1 sería. más que la característica esa de que comienza en 1, 1 y que sería que divergen en -1, porque no convergen a un valor único, sino que unos empiezan en 1. Entonces, la característica es que divergen en ese punto y que convergen en el punto 1. Esa es la característica Perfecto. de todo. Y después la otra característica importante que son polinomios ortogonales entre sí. Y la otra característica importante es que tienen todas sus raíces acotadas en el intervalo 1, 1. Ok. Buenísimo, gracias. Bueno, esto ya lo copiaron, entonces después en todo caso lo controlamos si ustedes lo hacen, no sé. Pero bueno, no voy a hacerlo todo, qué sé yo. Que tienen el mismo procedimiento que los otros, que son muy simples. ¿Y qué es lo que quería ver acá yo? Iba a ver si hacía el otro, para ver cómo era la superficie, nada más porque tenía curiosidad, pero no sé. ¿Tienen curiosidad de verlo o no? No están muy receptivos hoy día, me parece. Si quiere, profe, hacemos un recreo ahora. Bueno, entonces mejor hagamos un recreo de 15 minutos. Nos vemos dentro de 15 minutos. Entonces son las 10 justo. Casi. Perfecto, profe. Bueno, dejamos de grabar acá.